cordial saludo y les deseo ya un buen fin de semana. Hoy vamos a mirar la economía del país desde dos perspectivas. La primera es desde los lentes del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y la segunda parte vamos a mirar específicamente desde los ojos de quien condujo la economía muchos años en el país. En estos últimos años me refiero a uno de los ministros más importantes de Evo Morales, Luis Arce Catacora. Estará con nosotros en su calidad de ex ministro, pero en su calidad de observador permanente de la economía. Nuestra colega Lucía Sauma le hará las preguntas sobre la situación actual, sobre las últimas medidas del gobierno, sobre la reacción de la empresa privada. Y en esta primera parte tengo el placer de dar la bienvenida a Alejandro Melandri, representante del BID en Bolivia. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, por estar con nosotros y por compartir su vida con Bolivia. ¿Cómo le ha ido? Usted está hace año y pico en Bolivia. Bienvenido, bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias. Agradecido soy yo por la invitación y la oportunidad de conversar sobre la actividad del BID en Bolivia. Ya pasó el año usted acá como representante del BID. Sí, estoy desde octubre de 2016, así que no sé hacer la cuenta exacta, pero van a ser 18 o 19 meses. Ya. Pero de repente, muy buenos. Qué bueno, qué bueno. De repente nos puede dar ya algún balance preliminar de cómo ha encontrado Bolivia, cuál es su percepción. El acento grita que usted es argentino. Sí, soy argentino. ¿Cómo mira este país vecino? Bueno, realmente la primera nota es que creo que es la nota general. Después uno puede hablar de detalles, pero es siempre la sorpresa por la evolución en la última década de Bolivia. Yo tuve oportunidad de trabajar a través de algunos proyectos del banco, aproximadamente en 2009, 2010. Luego estuve ausente de Bolivia por 7, 8 años y recién llegué para tomar funciones. Y en ese relativamente corto periodo me sorprendí del crecimiento de Bolivia, de la infraestructura, la obra pública y privada, los edificios, el desarrollo de la ciudad de La Paz, de Santa Cruz, y creo que estas obras reflejaban un poco una pujanza general y el crecimiento general de Bolivia. Y en verdad me sorprendí, más allá de lo que uno lee en números, me sorprendí al verlos, gratamente, por supuesto. ¿Cuáles serían los titulares más urgentes en la relación Banco Interamericano de Desarrollo y Bolivia? ¿Cuáles son los puntos principales en la agenda, si tuviéramos que definir tres? Creo que todavía tiene vigencia lo que ha venido siendo los ejes de la relación del banco con Bolivia, que ha sido la colaboración en áreas de infraestructura. El banco lleva adelante la relación con los países a través de un análisis común que se hace, que se llama la estrategia banco-país, donde mutuamente tratamos de identificar cuáles son las principales restricciones que tiene el desarrollo en cada país y a partir de ellos visualizar cómo se puede intervenir y dónde es más útil la participación del financiamiento del banco. ¿Y siempre se hace BID Estado boliviano, BID Estado argentino? El banco sí tiene, efectivamente, como lo dices, tiene una estrategia con cada uno de los países. Lo digo porque una de las de las imágenes estereotipadas en este tipo de organismos es las recetas del Banco Mundial, las recetas del BID, las recetas del fondo tal. Y en verdad parece que la vida nos ha dado una lección, y es que si no lo hacemos dialogando con cada Estado, y cada Estado a su vez con los componentes de su sociedad, difícilmente encontramos una solución a largo plazo, ¿no? Creo que ese es un punto excelente. Probablemente a lo largo de décadas todos hemos ido aprendiendo, organismos, países. Yo particularmente creo que somos muy pragmáticos como organización y los funcionarios que tenemos responsabilidades y no creemos en las recetas. Creemos que hay que analizar cada situación, por eso este instrumento específico de trabajar una estrategia con cada país. Sí, hay una mitología sobre esto de hablar, dice el BID que haremos esto. Nos impone de alguna manera. No es esa la mecánica es un diálogo con el país, el acuerdo sobre los ejes principales sobre los que se debe trabajar, donde el país también considera que cada multilateral es más útil en sus capacidades para aportar, y en base a eso se va desarrollando luego una programación de proyectos donde se trabaja, ¿no? Volviendo a la agenda, y
poco agarrándome también del primer diagnóstico que usted hacía, positivo, entusiasta, cuando en realidad hoy están entrando varios elementos en debate, es decir, no hay discusión sobre las dinámicas que ha tenido el país en muchos sentidos, partiendo de un tronco económico, en el sentido de que hay un crecimiento, hay un cambio positivo en el país. Sin embargo, hay hoy ya, después de varios años, más de una década de gobierno de Evo Morales, no por Evo Morales, sino porque el movimiento al socialismo está acompañando este proceso y esta mirada económica. Hoy en día hay algunos elementos que tengan que entrar en debate. ¿Qué es lo que está prendiendo una luz amarilla o roja o verde? Dígame usted. Sí, más allá de que sean luces de alarma o de alerta, yo creo que en el planteo de tu pregunta, ¿sabes? Creo que la palabra que es clave cuando uno analiza cómo se gestiona un país es dinámica. Evidentemente la realidad es dinámica. Entonces no se puede estar continuamente aplicando un mismo patrón eternamente. Yo creo que gestionar la economía y gestionar un país requiere flexibilidad para estar acorde con esa dinámica. Volviendo a la estrategia de país que viene guiando la relación del banco con el país, la identificación de problemas que se hacía con Bolivia hace 5 o 6 años, básicamente rondaban el tema de la pobreza. Claramente un desafío esencial y urgente para Bolivia era atacar el tema de la pobreza. Se han logrado resultados espectaculares en materia de pobreza. La reducción de pobreza y la reducción de los niveles de desigualdad en Bolivia han sido muy grandes. Tal vez un par de números que se le hayan quedado a usted. Hay 20 puntos de reducción en pobreza, también la reducción del índice Gini, que identifica el nivel de desigualdad económica en un país, ha sido entre los primeros en el mundo. Entonces, estas evoluciones se lograron con altos niveles de inversión, con crecimiento económico sostenido, aprovechando una bonanza de contexto externo y produciendo una transferencia de riqueza a sectores de la sociedad y desarrollando las infraestructuras necesarias. Algunos analistas, voy a agarrar una parte de su respuesta para hablar de la famosa bonanza, que obviamente el análisis económico no puede escaparse a la política, a la discusión política, en muchos casos a la tergiversación política de un lado y de otro, del oficialismo y de la oposición política hoy en Bolivia, y en muchos casos se toma la bonanza como el elemento que ha permitido esta fiesta de crecimiento económico. Y una vez acabada la bonanza, con la crisis que ya conocemos, con el precio del petróleo que se ha derrumbado y que hoy vuelve a subir, de hecho, entre paréntesis, se plantea que ya no hay fiesta porque ya no hay bonanza, mientras que en el oficialismo dicen que no es el único elemento y que en muchos casos, habiendo bonanza, se gestiona mal. Venezuela, por ejemplo, hubo mucha bonanza y no hubo del todo una buena gestión. Pero volviendo al caso boliviano, más allá de la bonanza, no bonanza, ¿se puede hacer tal vez algún análisis de ejercicios que hayan funcionado? Sí, seguro. No quiero llevarlo justamente a la conversación a temas políticos porque el nivel de éxito o fracaso que puede tener cualquier política es susceptible de ser tratado en otras áreas de discusión de la sociedad en la cual no nos toca a nosotros. Pero hay que notar que en el caso de Bolivia, y como ha insinuado, sin buscar casos específicos, pero evidentemente Bolivia transcurrió esta década y emerge de ella en una situación muy positiva. Sostuvo crecimiento durante la década y ha continuado teniendo resiliencia en la economía, de manera que continúa proyectando tasas de crecimiento que aún son altas en la región. Entonces, eso ya puede ser un indicador de una gestión prudente, de una gestión atenta a los principales fundamentos macroeconómicos, y Bolivia sale de este periodo con algunas variables que dan espacio y capacidad al gobierno para continuar gestionando la política y preparándose para nuevos escenarios. Concretamente, Bolivia tiene un alto nivel de reservas, tiene un bajo nivel de endeudamiento, una muy buena estructuración de ese endeudamiento de largo plazo, con multilaterales, con tasas bajas, tiene una inflación baja y continúa la tendencia de crecimiento. Entonces, la salida
de ese periodo es buena y da un espacio para que se continúe gestionando. Esa resiliencia económica se construye en base a ejercicios también, ¿verdad? Uno no espera que el país sea resiliente per se, sino que podamos tener mecanismos, ha señalado usted los más relevantes. Me gustaría preguntarle sobre el endeudamiento, porque otra vez yo sé que usted no se va a meter en política, pero la ciudadanía, todos hemos escuchado los dardos que van y vienen entre oficialismo y oposición sobre el endeudamiento, y hay quien dice que el país está endeudando sobremanera, que si los chinos, que si con quién nos endeudamos. ¿Cuál sería el parámetro más frío para ir midiendo un poquito hasta dónde llega el agua, no? Sí, la pregunta es muy buena. El espacio de discusión política es muy respetable, es decir, toda sociedad tiene derecho a debatir si quiere endeudarse más o menos. Siempre las cosas se pueden hacer mejor y siempre hay que estar atentos que también se podrían haber hecho peor, ¿no? Entonces, pero eso es un espacio para dejarlo a la política. De cualquier manera, ciertos parámetros técnicos nos orientan dónde uno está ubicado. En el caso de Bolivia, la deuda externa total es aproximadamente 27% del Producto Bruto, y eso, bajo en general la mirada de cualquier organismo supervisor de la situación fiscal de los países o aún de analistas económicos, es un nivel de endeudamiento bajo, es un nivel de deuda moderado bajo. Pero además es interesante ir a observar cuál es la estructura de esa deuda. De los casi 10.000 millones de dólares de deuda externa que reporta el Banco Central a fin de marzo del 2018, 9.600 y tantos millones, algo más de 6.000 millones están contratados con organismos multilaterales y bilaterales. Esos endeudamientos en algunos casos, como hasta ahora los del BID, tienen un margen bajo, pero un margen de concesionalidad, y además tienen tasas de financiamiento bajas y plazos muy largos. Y han sido todos asociados a la ejecución de proyectos de inversión de infraestructura que le van a dar a la sociedad una rentabilidad de mediano a largo plazo. Es decir, una deuda moderada, estructurada a largo plazo, aplicada a proyectos que se asocian con esa necesidad de financiamiento de largo plazo. Proyectos que van a traer resultados a mediano y largo plazo. Exacto. Son apareados a un endeudamiento de mediano y largo plazo. Esa era mi otra pregunta. Se ve como una estrategia prudente. Sí. Entonces, por el lado de la deuda, técnicamente, siempre debe ser monitoreada, siempre se pueden tomar decisiones estratégicas, pero no se presenta como un primer elemento de alarma. Ha dado usted parte de la respuesta a la pregunta de cuando nos endeudamos, depende de dónde llevamos esa deuda, dónde llevamos esa plata, como en la casa. Si yo me endeudo para pagar al banco el departamento donde estoy viviendo y lo he comprado gracias a un préstamo del banco, o utilizo esa plata para comprarme el último coche cuando todavía no he pagado el departamento, o la educación de mi hijo todavía no está asegurada, o me hago un fondo universitario. ¿Cómo se puede medir en países como el nuestro, en la región, si tenemos algunos ítems, digamos, clave para decir, bueno, esta inversión, esta deuda está yendo a una inversión correcta, además del poder recuperar? ¿Hay algún otro tip para identificar la buena salud de esa inversión? No para hacerlo corporativamente, pero se pueden hacer estudios, y de hecho periódicamente se hacen, de cuál es el posible impacto de las inversiones que se están realizando en el crecimiento del Producto Bruto. Pero a los efectos de una conversación como esta, yo querría destacar que Bolivia, como país, arrastraba pasivos muy grandes en infraestructura en muchísimas áreas, de décadas. Una dificultad estructural de largo plazo. Creo que ustedes recordarán bien el nivel de conectividad en materia de carreteras que tenía Bolivia décadas atrás, o los pasivos que hay en materia de infraestructura de salud o de generación y distribución eléctrica, muy grandes. Entonces, la rentabilidad de invertir en esos proyectos, la rentabilidad económica, es decir, el resultado económico para la sociedad, es muy alto, porque la necesidad es muy grande. Entonces, en estos años y con este financiamiento que se ha aplicado a la ejecución, por ejemplo, de fuentes de generación, voy a hablar del caso del BID, fuentes de generación con energía renovable, como es el Misicuni, líneas de transmisión que hacen más eficientes el sistema eléctrico, el financiamiento de carreteras, donde muchas multilaterales hemos estado involucrados,
el financiamiento de la construcción de hospitales, financiamiento de empleo. Todo eso está contribuyendo a necesidades muy básicas que empiezan a achicar una brecha que era muy grande. Entonces, eso hace que la calidad de ese endeudamiento y su asociación con estas inversiones sea muy alta. El tipo de cambio es otro de los elementos que también ingresa a la hora de medir nuestra salud económica, y uno de los puntos que menos ha cambiado, uno de los núcleos duros de la política. Estará más tarde Luis Arce Catacora respondiendo a las preguntas, pero parte de su larga gestión en este gobierno ha sido la bolivianización de la economía y mantener un cambio muy estable. 6.96 está el dólar, parece que desde que uno tiene memoria. Y esto puede ser bueno o malo, es decir, en algunos momentos, en algunos ejercicios económicos vale la pena cambiar. Se han presentado un par de textos de economistas reconocidos en este último tiempo. Gabriel Loza es uno de los nombres que recuerdo, sobre el tipo de cambio, y de hecho, y luego hablaremos de la visita de los directores del BID, tienen especialistas en el tipo de cambio. ¿Cuál sería el consejo de conejo, o no hay igual, digamos, una norma universal y depende todo del país, del momento, respecto del cambio, del tipo de cambio? La respuesta es más fácil a este tipo de preguntas, como a la mayoría de las macroeconómicas, se resume en una palabra: depende, ¿no? Muy bien. Creo que en la conclusión de la pregunta estaba bien dicho. Hay criterios generales de cómo manejar el tipo de cambio, hay preferencias en buenas partes de los economistas, hay conceptos relativamente básicos. Evidentemente, cierta flexibilidad cambiaria se puede considerar como un elemento, como una herramienta más de gestión macroeconómica. Hasta ahora, en el menú de medidas macroeconómicas en la cual se ha sostenido el modelo de Bolivia, mantener el cambio fijo no ha significado un factor primordial de discusión, y la economía ha obtenido, por el contrario, algunos beneficios en cuanto a implantar una cultura de estabilidad, a contribuir a una percepción económica que a los agentes económicos los ayuda a confiar en la estabilidad monetaria de precios. Tiene algunos beneficios. Como contrapartida, en algún momento, a la necesidad de contar con una herramienta flexible para gestionar mejor la macroeconomía o el impacto que las economías que interactúan con Bolivia tienen. Una política monetaria flexible puede dar una herramienta adicional. Pero aún en los análisis que se realizan, y para quienes sostienen que podría existir un retraso cambiario, desde nuestro punto de vista no colocaríamos esa discusión en el primer término. Yo creo que es importante para Bolivia mirar el problema como un conjunto. El tema de la competitividad, el tema de la productividad de la industria y de la producción boliviana es una discusión hacia adelante, y eso no solamente debe ser pensado como algo que se trabaja con una política monetaria, sino que también es necesario trabajar en otras variables que tienen gran importancia. Por ejemplo, la gestión, la eficiencia de la gestión de documentación, de aduanas, de procesos de exportación, la infraestructura de interconectividad, la calidad de los acuerdos comerciales, la interacción con los países vecinos, la disponibilidad de infraestructura para el comercio exterior. Es decir, es un menú muy completo de desafíos. Centrarlo en el tema de la política monetaria es un tema económico, pero también es un tema político, es decir, ¿qué se quiere priorizar? Nosotros, como organismo de desarrollo con mucho foco en la interacción económica entre los países y la integración, nos parece que es importante que ningún factor oscurezca la discusión del conjunto. Y el conjunto me parece que es atender muchos de los elementos que yo también mencionaba. Lo mismo que la productividad, la educación, la capacitación de los agentes laborales, creo que son prioridades muy importantes. Alejandro Melandri, usted me ha ayudado a hacer la vuelta de las herramientas principales. Yo había señalado un par y usted termina
el círculo de manera muy completa, pero es un círculo alrededor de un obrero y creo que ahí también vale la estabilidad. Cuando digo obrero me refiero en verdad al capitán. En un periodo de la economía hemos tenido un ministro, además muy bien calificado en el continente por varias publicaciones económicas, Luis Arce Catacora, y luego viene no un vecino, sino alguien que ha trabajado con él, el ministro Guillén, creo que le da continuidad. Supongo que la estabilidad de quien dirige, la mirada, la dirección es importante, ¿no? Por lo menos en la estabilidad, para no hacer un zigzag económico que pueda resultar peligroso. Quería preguntarle, Alejandro Melandri, sobre la última previsión de crecimiento del PIB, esta vez del Banco Mundial, le voy a hablar de otro organismo, que hemos titulado nosotros estos últimos días en La Razón, que baja la previsión de crecimiento del PIB a 3.9. Este descenso de un punto, estaríamos, según esto, después de Paraguay, en el liderazgo del crecimiento en la región. Pero respecto de estas cifras, ¿cómo se sitúa usted? Me gusta la pregunta, y es una pregunta que se reitera y uno lo ve en los titulares, inclusive a veces con apreciaciones un tanto confusas. Esta mañana leí un titular de que continúa la retracción económica en Bolivia desde 2013 y es una interpretación de que hay cierta desaceleración del crecimiento, ¿no? Eso no es retracción, la economía sigue creciendo, ¿no? Entonces, es sorprendente cómo se pone mucha concentración en la discusión de cuál va a ser la cifra exacta de crecimiento. Evidentemente, una política pública que es tomar decisiones en materia salarial en función de determinado umbral de crecimiento económico también dispara tensiones en la discusión de los porcentajes de la economía. Pero a mí me gustaría, no por eludir la pregunta, pero me gustaría llevar esto a una discusión más amplia. Que la economía crezca 3,9%, 4,2%, 4,8%, no deja de ser un número fuerte en un contexto latinoamericano, con lo cual sigue siendo un indicador favorable de la economía y sigue permitiendo espacios para continuar trabajando las políticas públicas desde una situación, no diría de confort, pero al menos de buenas herramientas y no desde una situación de crisis. Pero como te decía, querría llevar el tema de conversación a algo más amplio. Ese crecimiento es el más alto de Latinoamérica, o el segundo, y es aproximadamente del mismo orden que Paraguay. Sin embargo, toda la región crece mucho menos que varias otras regiones del mundo. Hay algunas restricciones para el crecimiento en Latinoamérica que deberíamos ponerle mucho foco. Y no es un tema del gobierno A o del gobierno B o del país A. En Bolivia lo interesante es que estando dentro del pelotón de países que crecen mucho en la región, hay un espacio para verlo con cierta tranquilidad. Pero creo que toda la región debería enfocarse a analizar por qué nuestra región no crece a las tasas de que en los últimos 15 años vienen creciendo otras regiones del mundo. Ahí podríamos encontrar algunos elementos. En el caso de Bolivia, con su buen crecimiento, es muy bueno ser el líder de la región, pero quizás nos podría invitar a pensar que ya nos toca mirar a otras regiones para encontrar los desafíos en otras regiones, porque si nuestra región no crece tanto, no nos está dando buena información para ver qué tenemos que hacer. Crecemos en el entorno del 4, somos los mejores, fantástico. Busquemos cómo crecer al 6 o al 7. Creo que allí hay espacios para economistas, para técnicos, para políticos, para analizarlo sin mezquindad, para buscar más respuestas, ¿no? Me parece una puerta más que oportuna en estos momentos de tanto movimiento y frente a nuevos escenarios en la economía mundial. La geopolítica nos va a modificar muchísimo los escenarios pronto. Solo comentar, no es una pregunta que plantee un desafío fácil, ¿no? Prefiero dejar la pregunta y que nadie me pregunte la respuesta, pero creo que es un área para mirar, ¿no? Sí, le iba justo a preguntar la respuesta, sobre todo inspirada en la visita
de directores del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Usted, agradezco nuevamente su presencia acá, porque usted viene de una semana movidísima, porque ha recibido a los directores del BID, han tenido una agenda muy ajetreada, han viajado, han discutido, han tenido una reunión que me parece fundamental con el presidente, con el vicepresidente, con otras autoridades, han visto distintos proyectos, pero me imagino que ha sido el momento también de hablar entre ustedes, entre especialistas. He conocido a un par expertos, decía, por ejemplo, el director o los directores de Brasil es experto en el tipo de cambio. Yo decía, tiene usted que estudiar el caso boliviano. Entonces, todas estas miradas, estas experiencias habrán ayudado a este debate, a encontrar parte de estas respuestas. Yo creo que ayudan, y una de las cosas que se busca con la visita del directorio ejecutivo del Banco a los países, el directorio trata de ponerse el esfuerzo de visitar al menos 2 países por año, de los países prestatarios. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene 26 países prestatarios, es decir, de sus 48 países miembros, 26 toman financiamiento del banco, y el conjunto de los 48 contribuyen a su estructura de capital. Y visitar 2 países por año ya significa una ronda cada 10 años, sí, 13 años. Claro. La idea de visitar es tratar de ir entendiendo la diferenciación de factores que aquejan o que demandan atención en cada uno de los países, y tratar de identificar los aspectos singulares de cada país y no pensar en soluciones únicas y no tener normas de aplicación prefabricadas para todos los países, sino más bien tratar de entender qué puede hacer el banco adaptándose para cada país. La visita de Bolivia ha sido sumamente interesante porque, por todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, Bolivia es un país muy interesante para tratar de que nuestra participación sea lo más adaptada a la realidad boliviana posible. Es decir, un país aún con grandes necesidades, con grandes pasivos, como mencionaba, sobre los cuales se está trabajando, al mismo tiempo con unos méritos y unas pujanzas notables. Y creo que para el directorio, luego de varios años, tomar contacto con esta realidad ha sido importantísimo. Hubo oportunidad de hablar con la ministra de Planificación, pero sobre todo hubo una reunión muy interesante con el presidente de la Nación, el vicepresidente, algunos miembros del gabinete, y esa interacción nutre al directorio de una visión muy amplia de la realidad boliviana. Así que espero que eso nos dé espacio para que las discusiones y la guía que recibamos en la administración se adapte a lo que podemos hacer en Bolivia. Es productiva, sin duda, esta cadena de intercambios con estas autoridades, sí, y ha consolidado seguramente la agenda. Sí, para concluir, porque se acabó mi tiempo, ¿me puede decir con qué titulares se queda en su agenda post visita de estos directores? Sí, hemos recogido algunos titulares sumamente interesantes. Por ejemplo, le había hablado de la estrategia país, lo voy a hacer muy breve, pero nos enfocamos muchísimo en lo que eran las inversiones de infraestructura y los apoyos al desarrollo para el movimiento de un amplio segmento de la sociedad desde la pobreza hacia una clase media. Hoy en día, y creo que en eso coincidimos con el gobierno en general, con muchos funcionarios, hay un nuevo desafío para que esa nueva clase media se sostenga en su posición y, por supuesto, eventualmente crezca. Y ya no es solamente el incremento de ingresos el que determina que un sector de la sociedad ha salido a la pobreza. Ese segmento de la sociedad necesita escuelas, necesita educación, necesita salud, agua, saneamiento, es decir, un montón de otros elementos y variables que contribuyen a asegurar que ese segmento no regresa a la pobreza. Ese es un punto. El otro punto que hemos levantado en esta visita, es apenas lo hemos levantado y vamos a tratar de asimilarlo, es el tema del poderoso fenómeno de migración hacia las ciudades que se está dando en Bolivia y que no es ajeno a un fenómeno que se ha dado en toda la región y en el mundo. Pero aquí es muy fuerte. Eso trae muchas consecuencias de demanda desde infraestructura, culturales y del rol que cumple una nueva forma de vivir la sociedad, de amplios segmentos de la sociedad. Nosotros tenemos intención de colaborar en todo aquello, en este tema
de migración a las ciudades y de las nuevas ciudades y las ciudades intermedias que se están generando en Bolivia. Me ha abierto puertas a varias preguntas, se las haré la próxima vez que usted venga, no, porque quedó claro de que usted sí asiste, es muy fácil entablar un diálogo con usted en economía porque uno entiende lo que usted está diciendo, lo que ya es una ganancia para los ciudadanos cuando hablamos con especialistas en estos campos. Así que Alejandro Melandri lo tendremos nuevamente profundizando uno de estos temas. Muchas gracias. Sería un gusto, muchísimas gracias, ha sido un momento muy agradable. Gracias. Gracias a ustedes. Enseguida estamos con el ex ministro de Economía para seguir hablando de la situación económica del país. Aguárdenos, por favor.